Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta siguiente sesión del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Muchísimas gracias por conectarse en modalidad en vivo, porque igual que las personas que están tomando el curso de manera asincrónica, estamos creando una sinergia hermosa, hermosa que a lo mejor no nos damos cuenta, pero cada vez se están sumando más personas y es por ello, ¿no? Por esta sinergia. Se están sumando más personas al programa y bueno, de verdad que esto no fuera posible sin la hermosa sinergia que estamos creando. Y bueno, pues sin más, muchas gracias de nuevo. Estamos en un día más de esta sesión del programa que la iniciativa Whitaker para la Paz y Desarrollo da a conocer a la comunidad. El día de hoy, bueno, martes 26 de marzo del 2024, siendo en punto de las 9 de la mañana en Tijuana, Baja California, les doy la más cordial bienvenida, la más sinérgica bienvenida a esta sesión número 8 del programa, del nivel básico. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos a ver, primero que nada, vamos a conectar con qué es lo que hemos visto en la sesión anterior. Hemos visto ya, hasta ahorita vamos en la sesión número 8, ¿ok? Ya hemos visto 7 temas que nos han ayudado a reconocer la importancia de construir paz por medio de la comprensión de diversos temas que también hacen el panorama más grande, ¿no? Hacen el panorama de la construcción de paz más grande. Y bueno, el día de hoy, primero que nada, vamos a recordar qué fue lo que vimos en la sesión número 7. Nos dimos cuenta cómo los derechos humanos son libertades y protecciones que pertenecen absolutamente a todos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Nos dimos cuenta también que toda persona disfruta de estos derechos independientemente de su edad, de su raza, de su sexo, de su nacionalidad o de cualquier otro estado. Se basan en los valores fundamentales de la dignidad, recordemos también de la igualdad, recordemos de la justicia también, y por supuesto del respeto mutuo, que no se da el respeto mutuo si no tenemos el respeto por nuestra propia naturaleza. En esencia, los derechos humanos sabemos que consisten en ser todos los seres humanos tratados con dignidad y tratar también a los demás con dignidad. También se tratan los derechos humanos de proteger las libertades básicas y las libertades que nos permiten a cada uno de nosotros vivir la vida que queremos vivir. Los derechos humanos se sustentan en 4 pilares fundamentales. Lo vamos a recordar así rápidamente. Acuérdense que tienen ustedes a su disposición eternamente el aula de Google Classroom para que vayan ustedes y acudan a cada bitácora. Tiene mucho material que nos va a ayudar a comprender sobre los derechos humanos y sobre los demás temas. Bueno, recordemos que los derechos humanos se sustentan con 4 pilares, ¿no? Que son los derechos que son universales, también que son inalienables, que son indivisibles y que son interdependientes. Y bueno, cuando son universales, así rápidamente, acuérdense que, como su nombre lo dice, es porque son de todos los seres humanos que existimos, sin importar de dónde nos encontremos, quiénes seamos, todos tenemos derechos humanos, ¿no? También decimos que los derechos humanos son inalienables porque no pueden ser sustraídos, tampoco pueden ser, no podemos renunciar a ellos, tampoco los podemos comprar, ¿no? Tampoco los podemos comercializar, incluso tampoco lo podemos vender, ¿no? Ni siquiera por quien los disfruta en plenitud. Y bueno, además, los derechos humanos dije que eran indivisibles. ¿Y qué es esto, no? Lo que significa la palabra indivisible en cuanto a este pilar, ¿no? De los derechos humanos, es que todos tenemos la misma importancia y si no podemos disfrutar de uno, eso afecta nuestro disfrute del otro. O sea, que todos tenemos que completar todos estos derechos humanos, los 30 derechos humanos los tenemos que tener palomeados, ¿no? Para poder
disfrutarlos, no podemos carecer de uno, ¿no? Por último, bueno, los derechos humanos también se dice que son interdependientes porque significa que todos están interconectados y la relación de un derecho humano ayuda a la realización de todos los demás derechos. Y bueno, también vimos que los derechos humanos están reconocidos en muchos tratados internacionales. Estos documentos internacionales contienen la lista de todos los derechos humanos y los gobiernos de todo el mundo están obligados a respetarlos y a protegerlos. Es muy importante, también vimos que todos los constructores de paz, en sí, todos los que estamos en este programa, que estamos preparándonos como mediadores comunitarios, es muy importante que nosotros como que estamos construyendo paz comprendamos bien los derechos humanos para que puedan asegurar de que todos los esfuerzos de la resolución de conflictos se respeten los derechos humanos de todas las personas involucradas. ¿Okay? Involucradas. Y bueno, el pleno respeto de los derechos humanos es una pieza central de cualquier esfuerzo de la resolución de conflictos y, por supuesto, un requisito necesario para lograr soluciones reales y duraderas. Y bueno, viendo esto, nos dimos cuenta ya que los derechos humanos es un tema que hay que trabajarlo día a día y hacerlos posibles, ¿no? Llevar a cabo los derechos humanos de manera independiente para poderlos provocar en el entorno. Lo mismo sucede con la paz, lo mismo sucede con toda la parte que comprenden los temas que hemos visto, hacerlos posible en la práctica, ¿no? Y así creamos esta sinergia y contagiamos a todas las personas de nuestro alrededor. Y bueno, primero, ¿cuáles son los objetivos de la sesión número 8 del día de hoy? Nos vamos a dar cuenta que las personas tenemos diferentes enfoques de conflicto y, bueno, mi intención es que nos familiaricemos con los diferentes enfoques de conflicto que existen. También otra intención es que tomemos conciencia de nuestro propio enfoque. O sea, ¿cuál es tu propio enfoque del conflicto? Cuando tienes conflictos, ¿cuál es tu enfoque, ¿no? ¿Cómo es que reaccionas ante un conflicto? También mi intención es que aprendamos que la forma en que abordamos un conflicto tendrá un impacto en el resultado de ese conflicto. También es importante reconocer después de esta sesión es que si somos conscientes de nuestro enfoque de conflicto y de los diferentes enfoques de conflicto que existen, entonces podemos cambiar estratégicamente nuestro enfoque de conflicto para ser más eficaces en una resolución de conflictos. Y bueno, es importante reconocer que las personas, todas en este planeta, sin distinción alguna, reaccionamos ante el conflicto de muchas formas diferentes. Algunas personas realmente nos disgusta estar en una posición de confrontación con otras personas y tratamos de evitar el conflicto de cualquier manera que podamos. ¿Okay? Otras personas reaccionamos agresivamente, de manera impulsiva, al conflicto y tratamos de hacer todo lo posible para prevalecer en el conflicto. Otras personas se sienten cómodos en situaciones de confrontación, o sea, que siempre andan buscando el conflicto y se relacionan con las partes en conflicto para tratar de encontrar formas de resolverlo. Algunas personas se sienten tan incómodas, con el conflicto que prefieren aceptar lo que quiere la otra parte o la otra persona solo para terminar el conflicto lo más rápido posible. Las diferentes formas en las que las personas tendemos a lidiar con los conflictos los denominamos enfoques del conflicto. Hay una lista gigante que dan forma a la manera en que abordamos el conflicto. Nuestra personalidad, nuestras experiencias pasadas, especialmente al lidiar con los conflictos, tendemos a dar a conocer un papel muy importante en la configuración de nuestros enfoques. El lugar donde vivimos y las prácticas, incluso la cultura de esta comunidad también son muy importantes, el contexto en general.
La forma en que las personas que nos rodean abordan los conflictos también influye en la forma en que los enfrentamos. Entonces, no es tan fácil la tarea. Es importante destacar que nuestro enfoque del conflicto no tiene por qué ser el mismo durante toda nuestra vida. Así como nos vamos transformando, también nuestros enfoques también van transformándose. Las experiencias que vivimos, las cosas que aprendemos y las personas que conocemos pueden hacernos cambiar nuestro enfoque del conflicto. Aunque todos tenemos nuestros enfoques, tenemos el poder de abordar el conflicto de una manera diferente. Ser consciente de cómo solemos abordar los conflictos puede ser muy útil para descubrir qué podemos hacer de manera diferente para manejar mejor los conflictos y obtener resultados, por supuesto, positivos. No todos los enfoques del conflicto funcionan de la misma manera en todos los contextos, ¿ok? Ustedes se han dado cuenta. Depende de con quién estemos en conflicto, o sea, la relación que tengamos con la otra persona, depende muchísimo el enfoque que le demos. ¿En qué estamos también en el conflicto? O sea, ¿cuál es el conflicto en sí, el problema? ¿En qué? Ahora sí que en el modelo del iceberg, o sea, el piquito del iceberg, ¿no? Y también influye, también depende del cuánto tiempo queremos invertir en resolver un conflicto. O sea que la relación, el problema y el tiempo. Algunos enfoques van a ser mejores que otros, por supuesto. No existe un enfoque del conflicto único para todos que dé los mejores resultados en todos los conflictos. Cada situación de conflicto es diferente y solo cuando seleccionamos el mejor enfoque del conflicto para esa situación podemos obtener los mejores resultados. Es sumamente importante, lo voy a recalcar siempre, que nosotros que estamos en este camino de la construcción de paz, de la mediación, de la resolución de conflictos, es sumamente importante que seamos conscientes de nuestro propio enfoque del conflicto para que podamos manejar nuestras reacciones y seleccionar el enfoque de conflicto que funcione mejor para las situaciones X, todas las situaciones que enfrentemos. Bueno, para eso también es necesario que nosotros, los constructores de paz, los mediadores, como le quieras llamar, es muy importante que estemos familiarizados con los diferentes enfoques del conflicto que existen para que podamos elegir la mejor opción para cada conflicto. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has puesto a analizar cómo abordas cuando existe un conflicto en tu vida? ¿Cómo lo abordas? No sé, por ejemplo, vete a alguna, no sé, alguna situación pasada en tu vida en la que has tenido y en la que has reaccionado ante un conflicto. Por ejemplo, cuando eras más joven, ¿no? Cuando estabas en los 20, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, en lo personal, a mí se me daba muchísimo el tema del impulso, ¿no? El hecho de la reacción, ¿no? Que ya después decía, híjole, creo que me pasé. Ya cuando estabas como que ya en serena, ¿no? Ya cuando tenías la serenidad. Pero bueno, es importante saber y reconocer y irnos a lo mejor a situaciones de nuestra vida en cómo ha reaccionado, ¿no? Ante un conflicto. Para empezar como a reflexionar, ¿no? Que, bueno, hay personas que realmente nos disgusta estar en una posición de confrontación con otras personas, pero también hay personas que les encanta estar en confrontación. También hay otras personas que como que son, evitan el conflicto, no quieren saber de conflicto, ¿no? Y ese conflicto se va a empezar a agrandar, agrandar, agrandar y no quieres saber, lo quieres enterrar, ¿no? Otra es también el tema eh, la impulsión, ¿no? De como que no piensas y reaccionas ante cualquier emoción, ¿no? Y bueno, es importante reconocer que hay estudiosos del tema de la resolución de conflictos que han identificado que los intentos de intervenir positivamente en un conflicto suelen estar motivados por la voluntad de lograr uno de estos tres objetivos principales.
gestionar el conflicto, resolverlo o transformarlo. ¿Cómo es cada uno de ellos? Bueno, cuando manejan el manejo de conflictos, significa que algunas personas ven los conflictos violentos como una consecuencia inevitable de las diferencias en valores e intereses dentro y entre las comunidades, o sea, dentro y en comunidades, ¿no? Piensan que, dado que estas diferencias siempre existirán, tratar de resolver estos conflictos por completo no es realista. Por lo tanto, al intervenir en un conflicto, su objetivo es contener la violencia y, ocasionalmente, llegar a compromisos políticos para que la violencia pueda dejarse de lado temporalmente. Para este enfoque, las circunstancias que producen el conflicto siempre estarán ahí, por lo que lo máximo que se pueda lograr es gestionar las diferencias para que las consecuencias más negativas del conflicto se puedan prevenir temporalmente. Y bueno, según la visión que les estoy mencionando, que es la de gestionar el conflicto o manejo de conflictos, el conflicto no se puede resolver de forma permanente, pero se puede gestionar. Entonces, quiere decir que cuando gestionas un conflicto, no lo solucionas como tal, nada más lo dejas ahí, ¿no? Lo dejas, lo trabajas, ¿no? Y lo dejas por ahí temporalmente, y es lo que sucede, por ejemplo, en las mediaciones que actualmente surgen hoy en día, ¿no? Que no hay una mediación asociativa como tal en los juzgados, se puede decir, ¿no? O en cualquier índole, ¿no? En cualquier comunidad. Es importante saber que este programa da a conocer un tipo de mediación que es la mediación asociativa. Y la diferencia de la mediación asociativa a las demás que existen, recordemos que son 3 más, digo, ya vamos a llegar al tema de la mediación asociativa para que comprendamos, pero ahorita nada más, así a grandes rasgos, les comento que la mediación asociativa trabaja los valores intrínsecos del ser humano que se van perdiendo. Esa es la diferencia entre lo que hay y lo que es la mediación asociativa. Entonces, la mediación asociativa trabaja los valores intrínsecos que son la bondad, la concordia, la paz y el egocentrismo positivo. ¿Ok? Esto es lo que se va perdiendo conforme pasan los años, y entonces lo que trabaja de una manera profunda la mediación asociativa es en estos valores intrínsecos, digo, en más cosas, ¿no? Pero en sí nos basamos en estos valores, sacarlos otra vez a relucir en estas 2 partes que están en conflicto, para que puedan darle como este énfasis a la resolución, este énfasis a los acuerdos que se toman mediante esta mediación de índole asociativa, para que podamos vivir en un contexto armonioso, ¿no? Y no regrese otra vez el conflicto como lo está sucediendo hoy en día en las mediaciones normales, ¿no? Que no le dan seguimiento, no trabajan al ser humano como tal, bueno, en sí los valores que les estoy comentando no se trabajan, entonces por eso el ser humano regresa otra vez, por ejemplo, a cometer los delitos a la cárcel, o regresa esta persona conflictiva a otra vez llevar a cabo su visión conflictiva, y una tras otra, tras otra, tras otra. Aquí el punto es que estas personas sí podemos decir, ay, pues ahí ya pues que lo dejen ahí en la cárcel, ¿no? O sea, sí es muy fácil decirlo, ¿no? Sí es muy fácil también decir que la vecina conflictiva, pues no hay que pelarla, ¿no? No hay que hacerle caso. En realidad, esto de la evitada, o sea, esto de evitar las cosas o de dejar las cosas así, mientras no las veas, nos afecta. Ya si profundizamos más en el tema de la paz, nos damos cuenta que todos los seres humanos somos somos una, ¿no? Se concentra una misma energía para todos. Esto es un tema sumamente profundo porque, en resumen, lo pudiera ahorita dar a conocer así, de que si a ti te afecta algo, a mí me va a afectar, ¿no? Por el tema de las emociones, la salud mental, los pensamientos automáticos, lo que vimos en el tema en la sesión 4 sobre las emociones. Entonces nos damos cuenta que como todos somos energía, todos conectamos con una sola energía, ¿no? Que es la que hace que sustente, pues, ahora sí que la naturaleza misma, ¿no? Entonces,
si sabemos que todos somos energía, entonces no nos debemos de, no debemos de evitar o no debemos de hacer caso omiso, ¿no? A todas estas personas, ¿no? Que siguen con el conflicto como tal. Entonces, el hecho de que estemos aquí, bueno, es porque sabemos perfectamente que es importante que resolvamos esto, ¿no? Que tengamos esta armonía, ¿no? En contexto se necesita. Y bueno, otros intentos de intervenir positivamente ante un conflicto es la resolución de conflictos, ¿no? El tema de la resolución de conflictos, este enfoque no se centra en por qué diferentes personas tienen posiciones, intereses y necesidades en el conflicto. En cambio, se centra en cómo se puede mejorar la comunicación entre las partes para que las tensiones entre las posiciones, entre los intereses y entre las necesidades se puedan reducir o incluso eliminar. Un supuesto fundamental de la resolución de conflictos es que los conflictos a menudo se basan en la falta de comunicación y, por supuesto, los malentendidos, por lo que enfatiza la intervención de constructores de paz capacitados para facilitar el diálogo entre las partes. Y bueno, la esperanza es que al descubrir las necesidades e intereses subyacentes a las posiciones de las partes, podamos encontrar soluciones creativas que antes se pasaban por alto, ¿no? Y bueno, la transformación del conflicto. En sí, este tipo de intento de intervenir positivamente en un conflicto, esta transformación es estrechamente relacionada con la prevención, un término muy amplio que se refiere a actividades y estrategias diseñadas para prevenir y neutralizar los posibles desencadenantes de conflictos violentos generalizados. La prevención directa de conflictos implica intervenciones a corto plazo para prevenir el inminente estallido de violencia. La prevención de conflictos estructurales se refiere a los cambios institucionales o de base a largo plazo diseñados para crear una paz sostenible al abordar las causas subyacentes de la violencia. Y bueno, ahora sí, en los enfoques del conflicto, como tal, son las formas en que las personas tendemos a lidiar con los conflictos. La mayoría de los enfoques caen en un espectro que va de competitivo a cooperativo. Y bueno, como su nombre lo dice, pues el competitivo, ¿no? Cuando uno se enfoca en un conflicto de manera competitiva, ¿no? ¿Cómo esto sucede, ¿no? De que, no sé, vamos a imaginar, ¿no? De que tú te enfocas de manera competitiva ante un conflicto. Cuando reaccionas ante un conflicto, tú quieres ganar, ganar, ganar. No te importa nada, quieres competir porque quieres ganar. No te importa que la otra persona pierda, no te importa que sus intereses sean incompatibles con los tuyos, porque acuérdense que cuando hay intereses incompatibles se puede resolver de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque recordemos el ejemplo de la naranja, por ejemplo. Hay una sola naranja y hay 3 personas. Perdón, voy a aceptar aquí a las personas. Ok, hay una naranja y hay 3 personas que quieren esta naranja. Se los comenté como por el ejemplo de las calabazas, ¿no? Que hay, no sé, en el mercado nada más hay una calabaza y esa calabaza, pues ya no hay más y hay 3 personas que quieren esa calabaza, ¿no? Entonces, las posiciones son de que estas 3 personas quieren la calabaza, fuerzas, no les importa para qué las otras 2 personas quieren la calabaza. Entonces, ese es un ejemplo aterrizado en la realidad en el que si no hay un diálogo, si no hay una cooperación, si no hay una negociación, pues entonces va a haber un conflicto, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres la naranja? ¿No? Preguntar ¿para qué quieres la naranja? Si tú la quieres para, nada más quieres la cáscara o la otra persona nada más quiere lo de adentro y la otra persona nada más quiere, no sé, a lo mejor, no sé, el jugo, no sé, ¿no? Digo, esos son los intereses incompatibles que
nos ayuda muchísimo a poder tener pues una concordancia en un contexto pues con algo, con armonía, ¿no? O sea, el hecho en el que todos ganamos, ¿no? Digo, yo sé que es muy, es como no sé, algo utópico, se podría decir, que esto pueda ser Ali, ya desperté, pero que esto pueda ser posible, pero en realidad, si empezamos como que a practicar esto, sí se va a poder llevar a cabo, de verdad. Si ante un conflicto empiezas a reaccionar como una mediadora o un mediador o un constructor de paz, una constructora de paz, entonces empiezas a darte cuenta cómo es que con tu propia presencia, haciendo preguntas, puedes lograr una armonía. Practícalo en tu casa, practícalo con tus hijos, practícalo con tu pareja, con tus amigas, con las personas que tienes más allegadas. Es importante que empecemos a practicar esta sinergia, ¿no? Y darte cuenta cómo es que estás solucionando los conflictos o cómo te estás enfocando. El tipo cooperativo, es importante el cooperativo porque te lleva a una mediación, ¿no? Y la premisa de la mediación es que en el entorno adecuado, las partes en conflicto pueden mejorar sus relaciones y avanzar hacia la cooperación. La adjudicación, por ejemplo, en este proceso en el que las partes presentan hechos y argumentos sobre el conflicto a un tercero que tiene la autoridad para decidir el resultado, la adjudicación puede adoptar diferentes formas. Puede tener lugar en un sistema judicial donde las partes litigan su disputa ante un juez. Otra, por ejemplo, que existe el enfoque de la negociación. Un segundo método para resolver conflictos es la negociación humanitaria. Ya lo sabemos. Este tipo de negociación tiene lugar exclusivamente en conflictos y situaciones humanitarias. Las negociaciones humanitarias son una forma especializada de negociación que se lleva a cabo con el fin de garantizar la prestación de protección y asistencia humanitaria a las poblaciones vulnerables, preservar el espacio humanitario y promover un mayor respeto del derecho internacional. Y bueno, dependiendo de la importancia que le demos a cada uno de estos elementos, nuestra actitud, nuestro comportamiento se va a acercar más a unas formas de afrontarlo o a otras, como podemos ver en este gráfico. Es indiscutible que hemos estado en una situación en conflicto en donde has competido. Llámese, no sé, ahorita se me viene a la mente si juegas algún deporte, ¿no? Estás en competencia, digo, no hay un conflicto, pero quieres ganar, ¿no? Digo, nada más para ver el enfoque en el que se puede, ¿no? Otra que a lo mejor, no sé, en tu trabajo también, quieres competir siempre, en donde tú ganas, siempre tú ganas y el otro pierde, ¿ok? Y bueno, es importante también reconocer que el enfoque de la evasión del conflicto, cuando evades el conflicto, cuando no quieres saber, cuando no te importa perder y que el otro tampoco pierda. Entonces, ahí pues la evasión también significa que va a resultar en que el conflicto pues nada más vas a hacer que se haga más y más grande, ¿no? Lo vas a cuenta que lo vas a enterrar y va a sacar las raíces y luego va a crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Otro enfoque es que este es sumamente, no sé, como muy llamativo, más bien, es el que nos invita a este programa a llevarlo a cabo, es el de la negociación y la cooperación, en donde las dos partes que están en conflicto ganan, ¿ok? Donde hay una negociación y hay una cooperación entre las partes, en donde acude un tercero que te ayuda a resolver o te guía por medio de preguntas a resolver los conflictos desde cada uno, ¿no? Desde las partes involucradas en el conflicto, sacan a relucir estos acuerdos que quieren lograr y por medio de ti como mediador cooperas para que se lleve a cabo una resolución del conflicto. Y bueno, ya está de más, bueno, pero aquí lo ven, que existe otro enfoque en el que eres la sumisa, ¿no? O el sumiso, en el que
en el que uno pierde y el otro gana por el hecho de ser sumisa, ¿no? De dar, sí, no me importa, yo pierdo y tú ganas, no me importa perder, pero tú ganas. Ese es un enfoque sumiso, en donde, al igual que la evasión, pues en sí, ni la relación es importante, ni los objetivos tampoco son importantes. Entonces, pues es muy cómodo ser sumisa, ¿no? O sumiso y decir, ay, ya, tú, tienes razón, ¿no? Digo, y ahí es donde se empieza como a trabajar un conflicto intrapersonal pues en el futuro, ¿no? Se empieza como que a trabajar eso y entonces, al igual que cuando lo evades, si enfocas de una manera sumisa el conflicto, pues también se va a crear le vas a dar mucha fuerza y mucho tiempo al conflicto para que crezca. Entonces, es importante la negociación, la cooperación, es importante tener un lenguaje de mediador asociativo para poder lograr esta resolución ante los conflictos, ¿no? En donde las dos personas ganen. Y bueno, yo aquí ya les puse cada uno, ¿no? De los enfoques de afrontamiento del conflicto, para que nos quede sumamente conceptualizado. La competición, cuando estás en competencia, lo más importante es conseguir tus objetivos, aún pasando por encima de quien no te importa, ¿no? De quien sea. La relación no te importa. En última instancia, para conseguir tus objetivos, puedes llegar a eliminar a la otra persona, excluirla, marginarla, etcétera. ¿Ok? Otra es la sumisión o la acomodación, la que te decía hace un momento, en donde no planteas tus objetivos ni haces valer tus derechos para no estropear la relación. O sea, te dejas pisotear, ¿no? Para no provocar malestar ni tensión, cedemos porque no nos importa más la relación que nuestros derechos o nuestros objetivos. Digo, puedes decir, ay, sí, yo estoy construyendo paz porque soy muy sumisa y porque los problemas no los quiero voltear a ver, pero en realidad reflexionemos y no es que estamos construyendo paz de manera, en este enfoque, porque estás dejándote perder. Y acuérdate que el respeto primero es el propio, ¿no? Para poder respetar a las demás personas tienes que respetarte tu propia voluntad, ¿no? Tienes que sacar a relucir este genio que tienes dentro, porque todos tenemos un genio interior que hay que respetar nuestra propia naturaleza y dejar que este genio, no sé, yo así le llamo, a lo mejor no quiero que se confundan, pero todos tenemos talentos y todos tenemos una energía, el cual nos hace trabajar desde nuestros propios talentos, ¿no? Y entonces, yo le llamo este genio interior, ¿no? Que tenemos, o Dios interior, como lo quieras llamar. Esta energía que provoca que hagas y que vivas desde tus propios talentos. Creo que todas las personas tenemos este genio interior, porque todas somos sumamente importantes para la evolución de este planeta, pero resulta que hay comportamientos que hacen que indirectamente no respetes a esta naturaleza misma, o sea, este genio que hay dentro de ti, no lo dejas ser, ¿no? Porque no te respetas, porque no respetamos lo que pensamos por el hecho de decir, ok, tú, yo pierdo, tú ganas, ¿no? Ahí hagan de cuenta que el genio interior se va haciendo más chiquito, y entonces lo vamos como reprimiendo. Y entonces, es importante tenernos respeto. Eso es importante siempre ante cualquier situación, respetar tu voluntad, respetar este genio que tenemos, dejarlo trabajar por medio de tu cuerpo, de tu energía, ¿no? Porque acuérdense que este genio interior va a llevar a cabo, va a construir la paz necesaria desde los talentos de cada uno de nosotros. Entonces, un enfoque sumiso no nos va a llevar a que saquemos este genio interior, ¿ok? Ni tampoco la evasión, porque ni los objetivos ni la relación salen bien parados en este enfoque. No enfrentamos los conflictos,
nuestra postura de avestruz, ¿no? Es la que metemos la cabeza debajo de la tierra y entonces no queremos saber nada, ¿no? Y pensamos que se van a resolver por sí mismos los conflictos. La cooperación, bueno, aquí es donde vas a generar que tu genio interior pueda como que darse a conocer por medio de tu energía, tu cuerpo, de tu instrumento corporal, no sé, como le quieras llamar, ¿ok? Aquí cuando consigues los propios objetivos es importante, pero también lo es mantener la relación de la otra persona. Se relaciona con una postura no violenta de relación para que todos consigamos satisfacer nuestras necesidades, todos, no nada más tú, no nada más yo. No ceder en lo fundamental, ceder en lo menos importante. Por medio de una negociación también, conseguir la cooperación es muy difícil, por ello se plantea la negociación, en la que las dos partes consigan satisfacer algunas de sus necesidades. La diferencia entre la cooperación y la negociación sería que la primera, o sea, que la cooperación valora más terminar con unas buenas relaciones entre las partes, mientras que la segunda valora un poco más el que las partes consigan algo de lo que se necesita. La mediación entra en estas dos técnicas que les acabo de mencionar, en la cooperación y la negociación. Y podríamos decir que en ella se negocia y se coopera para llegar a una solución positiva para las dos partes, donde las dos ganan algo y también donde la relación no sufra e incluso mejore. Ok, enfoques del conflicto, porque ese es el tema del día de hoy. La resolución de conflictos puede enfocarse de maneras muy diferentes. Se ha identificado los siguientes enfoques de solución. Yo se los acabo de mencionar, pero ahorita se los pongo en un cuadrito para que nos demos cuenta que cuando las dos personas ganan, se tienen en cuenta las metas a conseguir y las relaciones de amistad entre los implicados. Cuando una persona gana y la otra pierde, la meta prevalece sobre las relaciones. Cuando uno pierde y el otro gana, la meta prevalece sobre las relaciones. Cuando uno pierde y el otro pierde, las relaciones predominan sobre las metas que se desean conseguir. En función de lo que se consigue, cada una de las partes tendremos las siguientes posibilidades de resolución. Por ejemplo, en este cuadrito yo les pongo, cuando A, vamos a suponer que hay dos personas que están en conflicto, una es A y la otra es B. Cuando A consigue lo que quiere y B consigue lo que quiere, los dos ganan, ¿no? Cuando A no consigue lo que quiere y cuando B consigue lo que quiere, entonces una pierde y la otra gana, ¿no? Cuando B no consigue lo que quiere y A consigue lo que quiere, entonces uno gana y el otro pierde, ¿ok? Cuando A no consigue lo que quiere y B tampoco consigue lo que quiere, por supuesto que las dos personas pierden. Y bueno, es importante que dentro de un enfoque del conflicto exista, les voy a dar como que por encimita este tema, porque viene al caso en un enfoque del conflicto, ¿ok? Esto lo vamos a ver en las sesiones que continúen, porque nos faltan 4 sesiones más, y nos vamos a enfocar en la comunicación, en la escucha activa y en la mediación, ¿ok? La comunicación, sabemos perfectamente que como nosotros nos comunicamos, tiene un papel fundamental en el tema de la resolución de conflictos. La comunicación, cuando es eficaz o cuando es de manera asertiva, puede prevenir conflictos, mientras que la comunicación inasertiva o ineficaz puede ser una fuente gigante o una causa de los conflictos. Cuando, por ejemplo, tratamos de hablar sobre cosas que hace la otra persona y que no nos alegran, es mejor usar mensajes como de esta manera. Es mejor usar mensajes del yo, ¿no? Porque de esta manera estaremos hablando desde nuestra experiencia, ¿ok? En lugar de enfocarnos nuestros mensajes en la otra persona. ¿Qué quiero decir con este punto? Porque a lo mejor puedes decir, ¿cómo está eso? Sí, una vez dijiste que somos uno, ¿por qué estás diciendo que el yo? Bueno, en una comunicación, vamos a poner un ejemplo.
Cuando una persona habla desde el yo, el ejemplo es, ¿no? Vamos a suponer que tienes un problema con tu hijo o con tu hija que es sumamente desordenada o vamos a ponerle, ok, desordenada. Es muy desordenado o muy desordenada. Y eso te provoca conflictos en tu contexto, ¿ok? ¿Por qué? Porque te hace trabajar más, porque pues, no sé, no te gusta, ¿no? Y bueno, la que lleva el orden eres tú. Vamos a suponer que tienes ese conflicto con tu hijo, hace mucho desorden. Y entonces llegas, versión comunicación ineficaz, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Cuando no estás hablando desde el yo, llegas al cuarto, abres la puerta y ves un cochinero, y ves un desorden por todos lados, toallas mojadas en el piso, eh, camas así descendidas, un desorden, tele prendida, no sé si tienen tele en el cuarto, un desorden, ¿no? Entonces, cuando estás hablando desde una comunicación ineficaz, llegas, abres la puerta y eres un cochino, eres una cochina, eres una desordenada, eres un desordenado. Eh, todos los adjetivos descalificativos, ¿no? Y malos, ¿no? En cambio, por supuesto que eso sería una causa gigante, porque la estás haciendo sentir a la persona, pues, que es, pues, todo lo que le estás diciendo, ¿no? Y más cuando va detrás una emoción negativa, ¿no? Entonces, versus cuando estás hablando desde el yo, no sé, vamos a imaginarnos la escena, ¿no? Abres la puerta, ¿no? Te quedas observando el desorden y dices, no sé, cómo se llame tu hijo, le dices por su nombre y luego le dices, me siento muy, me siento muy frustrada o me siento muy triste, me siento muy, no sé cómo te sientas, ¿no? Ponle ahí los objetivos que tú quieras. Desde el yo, tú le estás dando a entender cómo te sientes y de esta manera vas a, desde tu experiencia, le vas a dar a comprender a la persona cómo te sientes cuando sucede el desorden en el cuarto de tu hijo, ¿no? Entonces, esa es una comunicación asertiva. Cuando hablas desde cómo te sientes, es que me siento sumamente, siento que no me escuchas, siento como que no me pones atención, y ya lo que le quieras agregar desde una manera asertiva, ¿ok? Cuando tus emociones están gestionadas de la manera más asertiva o de la manera más eficaz, ¿no? Cuando estás serena, ¿no? Digo, yo sé que no está fácil, pero yo sé que a la práctica lo podemos resolver. La mayor parte de nuestra comunicación no ocurre a través de las palabras. La forma en que decimos algo, nuestro tono de voz que usamos, nuestras expresiones faciales y nuestro lenguaje corporal generalmente envían más información que nuestras palabras al oyente. Para tener una comunicación eficaz, no solo es importante saber transmitir la información que queremos enviar, sino que también debemos saber recibir la información que otros quieren enviarnos. Perdón, ¿eh? Y bueno, cuando nos comunicamos, ahora, por ejemplo, que tenemos pues los medios de comunicación a todo lo que da, ¿no? Como es que nos hemos dado cuenta que, eh, pues cómo influyen de manera negativa por lo regular, ¿no? Porque nos dicen, pues todo lo malo, ¿no? Y entonces nos empezamos como a intoxicar, ¿no? A nutrir con comida chatarra, ¿no? Le podría decir, con información chatarra, ¿no? Entonces empezamos como que nuestra salud mental empieza a deteriorarse, ¿no? Nuestras emociones negativas empiezan a salir y pues llegamos a cometer, más bien a ser parte de conflictos que podemos evitar, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Dice aquí. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo escuchamos cuando otros intentan comunicarse con nosotros? Y cómo pensamos en las soluciones es cuando enfrentamos problemas.
se me olvidó ponerle un signo de interrogación ahí pero es una pregunta. Es importante hacernos la pregunta de cómo en este momento tú te comunicas. Yo te invito, ahorita hago una invitación, a que cuando hables, trates obviamente no hablemos por impulso. Eso obviamente yo siempre estoy trabajando en ello, porque no crean que estoy en estos temas, pero también soy ser humano y no crean, también, pues como les digo, ¿no? A veces te das cuenta que no está como en teoría, o sea, también las otras personas, las energías de las otras personas influyen en tu comportamiento. Entonces, es por eso la importancia de nosotros tratar de siempre estarnos observando para saber cómo nos estamos comunicando, cómo es que estamos escuchando a las otras personas. ¿Estamos realmente conectadas con la persona que estás escuchando? ¿La estás comprendiendo acaso? ¿Estás, estás aportando, ¿no? No sé, cuando hay conflictos, ¿estás aportando para la paz o estás aportando para la violencia o para el conflicto, ¿no? Muchas veces llega una persona, te cuenta a lo mejor algo y la respuesta es, no, pues, no te dejes, ¿no? No te dejes tú. Si él pelea, tú pelea, ¿no? En el caso de, no sé, parejas, ¿no? Tú tienes que hacer valer. No, es que en realidad hay que saber comprender, ¿no? Si estás viendo el conflicto como tal, recordemos siempre que el conflicto que vemos no es el conflicto. El conflicto es lo que hay debajo del conflicto. ¿Qué es lo que los sentimientos? A lo mejor estas personas tienen heridas de la infancia que no han curado, que no han trabajado, y que ahora, como seres humanos adultos, pues esa herida todavía está, ¿no? Y está más grande, entonces estás cayendo en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, es importante ver lo que no nos están poniendo como el conflicto. Hay que ver lo que hay debajo, lo que no se ve. Veamos este video. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir, estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no.
¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Y esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, o como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que en un sentido más amplio podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Y bueno, este tema es importante que lo retomemos, porque es un tema, lo que pasa es que sí les quise dar una introducción acerca del tema que vamos a ver en una de las siguientes sesiones, para en sí enfocarnos totalmente en la comunicación, en la escucha activa y en las habilidades que hay que tener para poder no ser parte de un conflicto, ¿no? O prevenirlo, ¿no? Más bien. Y bueno, en sí, hemos llegado a la parte final de esta sesión del día de hoy. Y bueno, no sin antes concluir con algunos puntos antes de, pues ya ahora sí, dar por terminada esta sesión, ¿no? Y bueno, número 1, nada más como conclusión, hay que saber que en esta sesión de enfoques del conflicto,
nos dimos cuenta cómo las personas reaccionamos ante el conflicto de muchas formas diferentes. Algunas queremos evitar el conflicto, otras vemos el conflicto como una razón para competir, otras prefieren ceder para terminar con el conflicto y otras ven el conflicto como una oportunidad para colaborar. Estas son las formas en que las personas tendemos a lidiar en los conflictos. Se llaman enfoques del conflicto. Otro punto importante donde quiero concluir es que sabemos ya ahora que existe una lista larguísima de cosas que dan forma a la manera en que abordamos el conflicto. Es importante que destaquemos que nuestro enfoque del conflicto no tiene por qué ser el mismo durante toda nuestra vida. Recordemos esto, por favor. Las experiencias que vivimos, las cosas que aprendemos y las personas que conocemos pueden hacer cambiar nuestro enfoque del conflicto. Aunque todos tenemos nuestro enfoque de conflicto, tenemos el poder de abordar el conflicto de una manera diferente. Ser conscientes de cómo solemos abordar los conflictos puede ser muy útil para descubrir qué podemos hacer de manera diferente para gestionar mejor los conflictos y obtener resultados más positivos. Recordemos también que dependiendo de con quién estemos en conflicto, o sea, la relación que tenemos con que tienen estas dos personas, en qué se basa el conflicto, en qué está en el conflicto, el problema como tal, y cuánto tiempo queremos intervenir en resolver un conflicto. Algunos enfoques serán mejores que otros, ¿ok? No existe un enfoque del conflicto único para todos que dé los mejores resultados en todos los conflictos, ¿ok? Esto sí es importante que lo recalquemos, que cada situación del conflicto es diferente y solo cuando más bien seleccionamos el mejor enfoque del conflicto para esa situación, podemos obtener los mejores resultados. Y bueno, con estos puntos concluyo y también los invito a que reflexionemos siempre todo lo que les digo, que tomen lo que les sirva y que empiecen a buscar desde su propia experiencia, pues lo que también para ustedes es crear esta paz que se necesita, lo que te funciona, y por supuesto te invito a que lo compartas para agrandar nuestro panorama, ¿ok? Y bueno, reflexiono también la parte sumamente importante, subrayo la importancia más bien de hacer posible que suceda esta paz que necesitamos, de la teoría a la práctica. O sea, que ya sabemos en teoría, ya tenemos 8 herramientas hasta ahorita, ¿no? Ya hemos visto 8 temas. Ahora, de esos 8 temas que hemos visto, vamos a practicarlos, ¿ok? Porque que no se quede nada más en la teoría, que no se quede en el papel nada más, ¿no? A aplicarlo, ¿no? Qué importante es aplicarlo. Recordemos que así como nacemos, nos vamos a morir, ¿no? Entonces, en este camino, ¿cómo es que hiciste posible que la paz sucediera en tu entorno, en la práctica? Y bueno, también quiero felicitarlas y felicitarlos porque ya estamos creando paz positiva por medio de la sinergia, que sin ser algo palpable, sin tocarlo, es sumamente notoria, porque la estamos provocando esta paz desde nuestro interior hacia el entorno, ¿ok? Te felicito muchísimo por esta gran iniciativa, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, pues hemos llegado a la parte final total de la sesión. Los invito a que si tienen preguntas o comentarios, me las hagan saber, si gustan en este momento o en el momento que ustedes quieran. Yo estoy disponible para ustedes, ¿ok? Y bueno, pues las reflexiones por medio de preguntas están aquí en la diapositiva, ¿no? Pregúntate mucho, ¿no? Aprender sobre el método me hizo pensar de manera diferente sobre un conflicto que estoy tratando de resolver actualmente. ¿Qué tipo de enfoque tengo, no? Porque es importante que los constructores de paz seamos solucionadores de problemas de manera eficaz. Ay, ¿por qué? A ver, ¿qué tan transformador puede ser mi comportamiento
¿no? ¿Cómo planeas incorporar tus nuevas habilidades de resolución de conflictos a tu vida cotidiana? ¿Por qué crees que es importante que reflexionemos sobre cómo resolvemos conflictos? ¿Por qué es más probable que si no utilizamos un método de resolución de conflictos, tenemos más conflictos para encontrar una buena solución, ¿no? ¿El conflicto es inherente realmente? Lo que dice Sara es de verdad. O sea, sí, a ver, pienso. Piensa, tómate tu cafecito y piensa. ¿El conflicto es inherente al ser humano? O sea que, ¿a poco? Desde que nací ya hay conflicto. A ver, ¿existen personas que no tengan conflicto? Deja ver. No, esta sí tiene conflicto, a lo mejor no lo dice, ¿no? Entonces ya empiezas a analizar. Y otra, ¿qué se necesita para construir paz? A ver, piénsale, tómate tu cafecito, voltea a ver así como que a tu alrededor. ¿Realmente qué necesito yo hacer para construir paz? Realmente lo que dice Sara de que la paz interior, ¿cómo le hago? A ver, si yo voy a misa todos los días, ¿ya tengo paz? A ver, pienso. ¿No? Es importante, genera reacciones, genera reflexiones, ¿ok? ¿Por qué es tan relevante reconocer tu enfoque de conflicto? ¿Por qué? ¿De qué manera lo estás llevando a cabo? Y bueno, no voy a cerrar esta sesión sin invitarlos también a que meditemos de una manera natural, ¿ok? Porque acuérdense que hay muchas religiones que la imponen, ¿ok? Yo te invito a que tomes de las religiones lo que a ti como persona te funciona, ¿ok? Yo te invito a que voltees a ver a tu naturaleza humana, ¿ok? ¿Cómo es esta naturaleza humana? O sea, ¿cómo es verla? A ver, voy a cerrar mis ojos y voy a empezar como a practicar primero que tengo los pies en la tierra, ¿no? A ver, y que de estos pies que están colocados en la tierra, a ver, voy a empezar a ver cómo respiro, a ver, mi temperatura, ¿no? Todo esto es desde tu interior, ¿no? O sea, no es como que hablarlo, ¿no? Es una especie de meditación para que puedas de manera natural ejercer y sacar este genio que hay interior, ¿no? No reprimirlo, ¿ok? Y entonces te vas a empezar a dar cuenta cómo es que vas a comunicarte de una manera asertiva, ¿no? Vas a empezar a gestionar tus emociones de una mejor manera, ¿no? Vas a empezar a darte cuenta que vas a comer mejor, ¿no? Vas a empezar a darte cuenta en cambios muy hermosos que van a existir. Y eso es lo que va a provocar la paz que queremos, ¿ok? Entonces, pues las invito a que continuemos generando esta atención a tu propia naturaleza y que provoques esta paz que se requiere, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Con esto me despido por hoy, porque acuérdense que yo estoy disponible para ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por su interés y nos vemos en nuestra siguiente sesión, ¿ok? Ahí yo les voy a estar informando en las redes que tenemos en común. WhatsApp, ¿no? Esa es una de ellas y también les voy a estar compartiendo por Google Classroom, lo mismo que por WhatsApp, ¿ok? Muchísimas gracias, les agradezco su atención y su intención en hacer posible que la paz suceda. Gracias, nos vemos. Que tengan excelente día.